Y autoridades, familiares de Bolívar Mena Franco, señoras, señores. Parece que lo de la luz está tan mal como lo del sonido, pero vamos a ver qué se puede hacer. Engendrados en el seno de inquietudes comunes, hechas de indignación y cólera ante la sociedad de la que inevitablemente eran parte, escritores y artistas de esta generación, que a falta de nombre mejor llamamos del realismo social, todos ellos, y el genérico ellos incluye, como en buen español sucede, a las damas, como Germania Pazmiño de Brey, la gran inquieta y lúcida escultora, al dar sus primeros pasos fuera de aquel nutricio invernadero que fue la Escuela de Bellas Artes, buscaron su propia expresión. Y resulta página fascinante de la historia cultural de nuestro siglo XX verlos fraguando sus formas personalísimas, ricas de contenido y tensas de pasiones. Uno de esos creadores constantes, fervorosos, lúcidos, fue Bolívar Mena Franco. La clave de la peripecia visual de los más personales y vigorosos de esos creadores fue violar las exigencias de un realismo simple y sacudirse pesada carga de imposiciones programáticas. Dejada atrás la prédica de un debe ser, se sumergían en la vida y en lo más exquisito de la vida, que es la belleza. Aquí damos con la explicación más simple y más profunda a la vez de la expresión estética de Bolívar Mena Franco. ¿Cómo llegó a ella? Yo me asomo a las trayectorias de estos artistas un poco tarde, cuando habían ya asentado las rieles por las cuales corrían en busca de nuevos horizontes. El primer texto que escribí sobre Bolívar Mena Franco es de 1973. Bolívar había nacido en 1913, por eso esta muestra para conmemorar ese centenario. En esa Ibarra tibia y amable, de calles anchas y rectas, las que le trazara García Moreno después del terremoto que no dejó piedra sobre piedra, y casas solariegas con generosos patios a los que se accedía por umbrosos corredores y zaguanes. Sin acatar de modo simplista eso que Ortega y Gasset llamó el Evangelio de Taine, para explicar por influencia del medio la expresión de un artista, sinceramente pienso que si Bolívar Mena Franco no hubiese nacido en la amable y suave Ibarra, su obra no tendría ese inconfundible dejo de ternura y ese modo cálido de deslizarse por la superficie de sus criaturas. A muy poco de egresado de Bellas Artes, el joven ibarreño ya había inscrito su nombre en los registros del arte visual ecuatoriano del siglo XX. En 1939 ha ganado, juntamente con Eduardo Kingman, el primer premio en el concurso de murales para la Feria Internacional de Nueva York. A Nueva York iría a realizar su mural y permanecería allí algo más de un año, y solo se regresó acá por la inminencia de la guerra. Pero esto, como tantos otros premios que ha tenido Bolívar Mena, no cuenta a la hora de tentar los balances definitivos. Lo importante era su búsqueda de un estilo personalísimo dentro del clima dominante entre los de su generación. Eso que yo he llamado seducción neoexpresionista,
dentro de la cual el punto más violento, digamos, era Guayasamín, con sus criaturas de gritos desgarradores. Bolívar Mena, en los comienzos, había cedido un tanto a las urgencias de la hora y la protesta social, y había pintado él también indios de pies enormes y gestos amargos. Pero como he escrito, por composición, color y tratamiento de la materia, sus telas fueron más decorativas que brutales. Su motivo dominante fue otro, y allí instaló su laboratorio de búsquedas de morfología y retórica visual, rostros, manos y el cuerpo de la mujer. Rostros ensimismados de grandes cuencas oscuras por ojos, manos de dedos alargados, desnudos femeninos de cinturas de avispa y generosos muslos. Y esas visiones de lo humano en ambientes poéticos o mágicos. Estas serían las dominantes temáticas y estilísticas del óleo de Mena Franco. Pero necesitado de horizontes expresivos abiertos a extrañezas, los buscaba con técnicas más libres, en sus tintas. En ese comentario de 1973, hallo la huella dejada en el crítico por una de esas incursiones. De fanatismo religioso he escrito, tinta impresionante que ha partido de la angustia contemporánea para afondarse en el misterio del mejor arte sacro. Este es un Bolívar Mena Franco que casi nadie conoce, y un libro que recogiese las más hondas y extrañas de sus telas sería un importante aporte a la historia del arte visual de nuestro siglo XX. En la muestra que el artista abre en 1976 en la Galería Goíbar, junto a óleos que eran buenas muestras del ya dominado oficio, fue siempre un hombre de un exquisito oficio. Otras revelaban búsquedas y senderos en motivos y cromática. Pero también se había colgado algo nuevo que presentaba otra faceta grande del creador inquieto y certero, el grabado. Dos cabezas eran pruebas de impresiones enviadas a la Bienal de Grabado de Puerto Rico. Pero de conjunto tan logrado de gráfica, se destacaba impresionante un grabado de gran formato que para mí cuenta entre lo más importante, lo más notable que se ha hecho en el grabado del siglo XX en el Ecuador. También esa pieza dejó huella en el comentario que apareció en El Tiempo. Y cito, la cabeza grande, de mayor tamaño que sufren planchas y prensas de grabado, resulta impresionante por su expresión de estupor idiotizado, por su dolor ancestral. Los grandes y vacíos ojos negros, más cuencas que ojos de las criaturas de Mena Franco, parecen haber cobrado aquí una especial extrañeza. La explicación última de obra tan impresionante es la técnica del grabado. Una técnica usada ya por Durero, pero a la que Mena Franco ha llegado en virtud de esa poderosa e inquieta y abierta a todos los horizontes búsquedas. La matriz es silografía, de allí las texturas que se sienten en el grabado, las propias de la madera, pero la impresión se ha hecho con técnicas de agua fuerte. También el grabado de Bolívar Mena Franco es poco conocido en nuestro país, donde superficialidad y ociosidades explican toda suerte de ignorancias y desmemorias. Había que recordar al buen burgués y a las nuevas generaciones
la importancia de Bolívar Mena Franco. A ello vino la inclusión del artista en la Galería Diners en 1989. Era ejemplar la generosidad de esa revista que dirigía Jesús Soto, y pudimos dedicarle esas 4 páginas centrales con lujo de fotografías. Pero ese texto valía la pena que fuera leído aquí. Pero ni el vértigo de las prisas en que vive la ciudad de Quito, ni esta noche que va avanzando ya demasiado, lo permiten. Así es que tranquilo el auditorio, no pienso leer todo ese largo texto. Más bien me voy acercando al final. Obra de Mena Franco hemos visto ya y seguramente vamos a seguir viéndola hoy en esta muestra. Para terminar, recojo de ese escrito, el de la revista Diners, para el cual conversé largas horas con Bolívar, con quien me unía una cálida amistad, una imagen emblemática de su ejemplar vida de artista. Volvió Mena Franco de Nueva York al somnoliento Quito y a un realismo social del que se iría sacudiendo por cierta manera característica de estilizar el motivo humano. Montó taller en los altos de la botica Pichincha, decidido a pintar en una hora en que nadie podía vivir de la pintura. Por largos tramos sería profesor o empleado, pero solo a medio tiempo. El medio tiempo sería sagrado para dedicarle a lo suyo, a su gran vocación de pintor en ese taller. Era 1989 y el largo artículo terminaba así: en ese dramatismo y en la magia están los aportes de Mena Franco a la expresión visual figurativa de la plástica ecuatoriana contemporánea. En ese dramatismo y en esa magia está la roca en que puede cimentar su refinada producción. Qué justo rendir este homenaje al maestro en su centenario, aunque hubiese preferido que se lo hiciese con un gran catálogo. De todas maneras me consuelo diciendo, alguna vez será. Gracias.